el coqueteo disimulado que formó, la pareja de Ichigo y Orihime. El problema no es que las parejas shounen no tengan desarrollo durante la historia. Para empezar, las historias no van de romance. Para eso existen los rom-com, animes exclusivos para el romance. Lo que ocurre con las parejas shounen es que ellas en teoría se forman mediante la convivencia constante entre los dos involucrados, y el coqueteo disimulado o indirecto. ¿A qué me refiero con eso? Serían básicamente interacciones casuales, conversaciones normales y naturales, una medio tirada de onda, uno que otro halago, el reconocimiento de alguna acción, y el saber cuándo intervenir y cuándo no. Si alguno de los involucrados está pasando por algo difícil y necesitan un empujón, más o menos situaciones así forman a las parejas en este tipo de historias, no escenas románticas forzadas, sino escenas que demuestren la química y el vínculo de ambos personajes. En el caso de Ichigo por Orihime, pasó un poco de todo. Hay formación y desarrollo de un vínculo, apoyo mutuo, confianza mutua, momentos interesantes, entendimiento mutuo, pero sobre todo interacciones constantes de todo tipo. Algo que hace interesante la pareja de Ichigo y Orihime es que ellos pueden tener cualquier tipo de interacción o contacto, sin que parezca incómodo, hablar de cualquier tema. También hay contacto físico, tienen una química que fluye con naturalidad y sin que parezca que alguno se siente incómodo, o que todo parezca abstracto, o que hayan los típicos chistes o clichés japoneses de que la chica se siente nerviosa y le cuesta interactuar con el chico, o lo hace de forma bastante extraña, completamente irreal o con arrebatos de locura y violencia. En este video vamos a hablar de una de las parejas más controversiales sin ninguna razón válida verdadera, Ichigo por Orihime, y hablaremos del por qué a pesar de todo el saboteo, ellos sí funcionan como una pareja, orgánica y funcional. Bueno, sin nada más que decir, que inicie el video. Punto número 1. Se trata de una trama secundaria para ambos. Dejemos claro de qué van los personajes de Bleach. En esta obra los personajes crecen y evolucionan mediante el autodescubrimiento y el enfrentarse a sus miedos o a la adversidad. La entre comillas trama romántica de Ichigo y Orihime es una trama secundaria para ambos personajes, porque la principal es la de ellos autodescubriéndose y evolucionar paso a paso. La trama principal y la secundaria no chocan entre sí, en ningún momento, al contrario, ambas se complementan. En el caso de Orihime, como ella sabe lo que es el dolor y la pérdida, eso hizo que Orihime, en lugar de caer en una depresión, prefirió enfrentar a la vida y a la adversidad con optimismo y empatía. Para ella era fácil ser una emo depresiva que odiara a la vida y el mundo, pero en lugar de eso prefirió sonreír para verle el lado bueno a las cosas, porque incluso en el fondo del abismo se puede llegar a ver una luz de esperanza. Orihime jamás ha renegado de su pasado, ella está consciente de dónde viene y todo lo que le ocurrió. También sabe que cometió un error con su hermano Sora, sabe que deprimirse o vivir culpándose no resolverá nada. Ella aceptó la culpa con una sonrisa para poder avanzar hacia adelante. Muchos de los personajes de Bleach cargan con pasados difíciles y cada uno lo afronta de maneras distintas. Orihime pudo caer en la oscuridad, pero en su lugar prefirió subir al sol. Sus sentimientos por Ichigo nunca han entorpecido su crecimiento y maduración como personaje, tampoco han entorpecido la historia en ningún momento. El romance entre Ichigo y Orihime es una trama secundaria que a veces se complementa con la principal, y que además suma y no resta nada, porque a lo largo de Bleach vemos que ellos al derecho y al revés tienen un vínculo que se fortalece con el tiempo, literalmente desde el capítulo 2 del manga hasta el final, cuando ambos se enfrentan contra el anticristo. Punto número 2. La formación final de su emparejamiento era muy obvio. A ver, aquí no hay por dónde agarrar. Literalmente desde el capítulo 2 del manga, Kubo lo dejó prácticamente claro y hasta gritado, que estos dos iban a terminar juntos. En ese mismo capítulo Orihime dice porque le gusta a Ichigo, y lo que dice es un completo disparate. Literal, aquí está la prueba, y esto no salió en el anime porque, según el director de aquel tiempo, interpretó lo que se le dio la gana solo porque prefería a la Sasuke versión no Uli. Y a pesar de que Orihime sí reconoce a Ichigo como alguien atractivo, a ella no le gusta. Por eso, su enamoramiento por el pelo anaranjado es hasta cierto punto espiritual, y tienen varias cosas en común. Sufrieron rechazo por destacar, tienen a la misma mejor amiga,
Ambos perdieron a un familiar importante o mejor dicho el más importante, ambos cargan culpas pero de manera distintas, son protectores por naturaleza, no se quedan de brazos cruzados cuando alguien corre peligro, pero a pesar de los paralelismos también tienen grandes diferencias. Orihime nació en un hogar catastrófico y decir que era disfuncional se queda muy corto, mientras que Ichigo nació y creció en un hogar lleno de amor, el cual a pesar de la tragedia de Masaki el amor se mantuvo a pesar de que Ichigo estaba dispuesto a aceptar el odio de todos, pero eso fue algo que jamás ocurrió porque sería mancillar la memoria de Masaki. Además tengamos en cuenta de que Orihime no era la única que sentía algo por Ichigo, tanto Riruka como Nel sentían algo por él también pero eran gustos diferentes a los de Orihime. Por un lado a Riruka le gustaba a Ichigo principalmente por su atractivo físico y ella no lo disimuló mucho que digamos. Después el caso de Nel que su gusto por Ichigo no era romántico sino fraternal. Ichigo activaba su instinto de hermano protector cuando Nel estaba en su forma chibi y eso fue algo que le gustó a Nel. Pero su gusto por Ichigo nunca pasó lo fraternal e incluso ella era consciente de los sentimientos de Orihime. Estos dos era demasiado obvio que terminarían juntos y no hay peor ciego que el que no quiere ver y que encima se creyó la mala adaptación del anime. Punto número 3. Los fans de Rukia y su ruido excesivo. Las consecuencias de la mala adaptación son muchas, pero una de las más grandes fueron los fans de Rukia. A ver, para empezar el antiguo director del anime hizo lo que se le dio la gana, al parecer él interpretó que Rukia se quedaría con Ichigo a pesar de que se dijo gritado que al final estaría con Orihime en el capítulo 2, y tomemos en cuenta que hablamos del mismo estudio que hizo Naruto y ellos tenían algo en contra de Sakura y ni siquiera lo disimularon. Pero como a Orihime era imposible hacerla desagradable llevando al extremo los defectos de su personalidad, que hizo el estudio en lugar de esa pues, le recortaron y cambiaron muchas de las escenas de Orihime. Ella es la única del grupo protagónico que le eliminaron escenas o se las modificaron. El mejor ejemplo lo tenemos al inicio de Bleach. Primero tenemos el primer encuentro entre Ichigo y Orihime, mientras que el anime estos se tropiezan en el pasillo y parece que por alguna razón inexplicable Orihime le tenía miedo a Ichigo. En el manga ella se le acerca para saludarlo como al parecer hacia todos los días, así como esto hay muchos momentos donde el estudio deliberadamente cambió o modificó escenas donde involucraban a Orihime para ya sea dárselas a Rukia o simplemente sabotear a Orihime. Y ojo, tomen en cuenta que solo hablamos del favoritismo del estudio por Rukia y es que era el paquete completo básicamente, personalidad de emo, agresiva temperamental, baja de estatura, cabello negro y un diseño llamativo, varios fetiches juntos literalmente, pero los fans de Rukia fuera del estudio son la cosa más exagerada y ruidosa que existe. Para empezar, a ellos no les gusta Rukia, solo les gustaba el posible emparejamiento con Ichigo, no les importa ni su historia, ni su evolución, ni su desarrollo a lo largo de Bleach, solo el emparejamiento con el prota, y todo por creerse la mala adaptación del anime y la interpretación de un director que claramente hizo lo que se le dio la gana, y hasta el sol de hoy, ellos siguen jurando que Rukia se iba a quedar con Ichigo. Lo más seguro es que lo siguen pensando con la adaptación de la Guerra Sangrienta, seguro que están jurando que se cambiara el emparejamiento final entre Ichigo por Orihime, y claramente eso nunca va a pasar. Punto número 4. Los sentimientos inconscientes de Ichigo. Ichigo tenía sentimientos inconscientes por Orihime, eso se nota en varias escenas. Por ejemplo, él tomó la decisión de ir a la Sociedad de Almas gracias a que Orihime le dio el empujón que necesitaba. Cuando los Arrancar aparecieron en su primera incursión y tras que Orihime fue gravemente herida, Ichigo se culpó fuertemente por eso, por fracasar al protegerla. Cuando ella fue obligada a ir para Hueco Mundo por Ulquiorra y los del Gotei 13 la llamaron traidora, Ichigo se enfadó y le replicó a Yamamoto, para después estar dispuesto a irse en una misión suicida solo al Hueco Mundo. Cuando Ulquiorra le reveló que él fue el culpable de que Orihime los abandonara, entonces Ichigo se descontrola y le reclamó que por su culpa la tacharon de traidora. Después está el cómo le afectó que ella lo viera con miedo usando la máscara Hueco, el ver cómo gracias al poder de Tsukishima todos sus seres queridos Orihime incluida se pusieron en su contra. Por último el momento donde Chad le pregunta a Ichigo qué opinaba del traje de Orihime y este no supo qué responder y balbuceó lo primero que se le ocurrió.
A Ichigo de cierta forma sí le gustaba Orihime, pero era de manera inconsciente, además de que Ichigo era más de acciones que de palabras. Tal vez con palabras nunca demostró sus sentimientos por Orihime, pero lo hizo con acciones, ya que Orihime le afectaba a Ichigo de manera diferente que el resto, y no era porque la consideraba débil, porque al final vimos cómo la tomó en cuenta para enfrentar al Rey Quincy en equipo, literalmente la invitó para luchar con el anticristo. Creo que aquí se aplica la cuestión de que inconscientemente, en una situación de peligro, una persona sin pensarlo y por puro reflejo, siempre salva o prioriza a la persona que más le importa. Punto número 5. La comparación con el Naruina es ridícula. Literal, comparar el Ichigo por Orihime con el Naruina y decir que es igual de malo es la prueba máxima que no entendieron lo que vieron. A ver, les explicaré el por qué el Naruto por Hinata es tan mal por varias razones. La primera, a Naruto siempre le gustó Sakura, eso era algo que te recordaban cada cierto tiempo, incluso en la Cuarta Guerra Ninja, Naruto se refiere a Sakura como algo parecido a una novia. Segundo, a Naruto nunca le importó Hinata, nunca le prestó atención, prácticamente ignoraba su existencia, y en una de las pocas conversaciones que tienen, le dijo que siempre pensó que era un bicho raro. También le dijo allí mismo que le gustan las personas como ella, o sea, personas amables y buenas. No le dijo que le gustara a ella específicamente. Tercero, la declaración de Hinata a Naruto, eso no le importó literalmente. Hinata le dijo a Naruto que lo amaba fuerte y claro a 1 metro de distancia, pero a él no le importó, simplemente le valió un pepino la declaración de Hinata. Cuarto, Hinata era un personaje intrascendente para la historia, ella simplemente no era importante, al mangaka no le importan los personajes secundarios. Existe un rumor de que Hinata fue pensada como una simple civil, lo cual es bastante creíble, la verdad. Quinto, este emparejamiento fue súper mega forzado, no había química, no había desarrollo, no había interacciones significativas, no había absolutamente nada. En serio, comparar la pareja de Ichigo por Orihime con el terrible Naruina debería ser considerado como el insulto máximo, y no solo ellos, cualquier pareja, el ser comparados con el Naruina debería ser un insulto. Entre la mala adaptación, el interpretar lo que conviene, las comparaciones absurdas, y el desear algo que claramente era imposible, no me extraña que hasta el día de hoy todavía haya gente que no entienda por qué el Ichime sea tan controversial sin ninguna razón. Muy bien, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete, deja un comentario, recomiéndame qué clase de videos te gustaría ver y nos estaremos viendo en un próximo video.